Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Bartolomé, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. A ellos les queremos plantear como primer elemento de debate los diferentes nombramientos habidos en la Junta de Andalucía en las últimas semanas. Quizá el más espectacular, por lo llamativo de todos ellos, es el relevo en la autoridad portuaria. Se va José Luis Blanco, que ha estado los últimos años nombrado por los gobiernos socialistas, y ahora le va a sustituir Teófila Martínez, la que durante 20 años fue alcaldesa de Cádiz y también durante un largo periodo diputada en el Congreso y en el Parlamento de Andalucía. Será durante los próximos 4 años presidenta de la autoridad portuaria a los 71 años. También han sido nombrados Ana Mestre, persona muy afín y muy vinculada a Antonio Sanz, como delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz. Mercedes Colombo, también persona muy afín a Antonio Sanz, ha sido nombrada delegada de Cultura y de la Consejería de Fomento. Y luego distintos concejales del Partido Popular en Jerez y Algeciras van destinados a distintas consejerías, y a diferencia de los delegados de Ciudadanos, que son gente muy poco conocida, que vienen de mundos profesionales y que con el tiempo se irán conociendo. Un poco, ya si queréis, en el segundo bloque hablamos de listas electorales, etcétera. Bueno, pues yo creo que Teófila Martínez ha conseguido jurisdicción sobre la parte sobre la que no pudo ser alcaldesa, puesto que el puerto de Cádiz quedaba fuera de su competencia como alcaldesa. Ahora ya ha cruzado la verja del muelle y ahora va a ser alcaldesa, digamos, de la parte que no lo fue. Lo que puedo decir es que he hablado con ella y está muy feliz de volver a la primera línea y como ella siempre tuvo muchas ideas sobre el puerto, cómo se debería de incorporar el puerto a la ciudad, qué es lo que habría que hacer en el puerto, poner el puerto en la línea de salida del desarrollo de la ciudad y de la bahía. Ahora va a tener oportunidad, por lo menos, de estar en la gestión de sus ideas sobre el particular. Con relación a los otros nombramientos, bueno, pues es verdad lo que has dicho. En resumen, Ana Mestre es una persona de confianza de Antonio Sanz. Mercedes Colombo es una persona de confianza y amiga de Antonio Sanz. Entonces, ¿factor común cuál es? Factor común de los nombramientos, Antonio Sanz. Significado del factor común, que Antonio Sanz ha conseguido una vez más quedarse de pie y seguir mandando en el Partido Popular, institucionalmente y desde la institucionalidad del poder en el propio partido. Por lo tanto, la batalla, digamos, en mi opinión, de Pablo Casado y Juanma Bonilla, y el mundo que no era de Casado en la provincia de Cádiz sigue en pie. O sea que ese asunto, yo no me creo que, bueno, ha habido elecciones y aquí todo el mundo empujando empujando en la misma dirección, no. Yo quiero pensar que siguen las espadas en pie y que van a seguir en pie hasta que uno de los dos contendientes venza al otro. En este momento, desde luego, en la provincia de Cádiz, el que ha vencido es Antonio Sanz. Y Antonio Sanz significa Soraya y significa Rajoy, lo que no significa Pablo Casado, que de alguna manera venía a representar un cambio y una renovación en el BP. Esa es mi opinión. Yo creo que, según diría nuestro querido amigo Manuel Gómez de la Torre, que lo comentamos siempre después en nuestras reuniones, nuestras discusiones tapatológicas, que Juanma Moreno, claro, el escenario que teníamos, que era un hombre muerto políticamente, supuestamente al día siguiente de las elecciones, porque se iba a perder, no iba a haber un buen resultado y tal, de ahí a ser la opción del primer cambio en la Junta de Andalucía después de 40 años,
pues claro, el chip cambió. Y esto menciona Manolo porque es suyo, no me quiere quitar el copyright. Dice, no te olvides una cosa, Emilio, tiene el Boja en su mano ahora. El que tiene el Boja en su mano es Juanma Moreno. Y Pablo Casado, persona y candidato y político, lo cual lo sigo y me parece creo que tiene un futuro importante, pero no deja de ser un candidato en unas elecciones hipotéticas a el gobierno de la nación, que, bueno, ya veremos qué ocurre. Por lo tanto, de eso si pasamos a lo que diría, no el cualquierismo que diría el señor Garófalo, sino el buenismo, ¿no?, que es del Juanma Moreno, bueno, evidentemente, no de Juanma Moreno, sino de Casado. Por supuesto que puedes coger personal de tu confianza, porque en ese momento ya cambia un poco. Ahí hay personas absolutamente profesionales de la política permanentemente y que están en pie de guerra permanente, que es Antonio Sanz. Y Antonio Sanz también es verdad que Antonio Sanz está ahí y se le mantiene porque Juanma Moreno, al igual que pasó en su día con Javier Arenas, pues el hombre de campo, el hombre de calle, el hombre de curro es Antonio Sanz. O sea que también es por egoísmo propio. Yo te mantengo, pero porque Antonio le va a hacer todo ese trabajo que ellos necesitan hacer y que lleva haciendo. Con respecto a Teófila, bueno, yo creo que es una cosa, yo también le hablé con ella y bueno, está muy ilusionada con el nuevo cometido. Yo creo que va a ser, sinceramente, bueno, porque Teófila tiene mucha idea de ciudad. Yo en su momento, tanto con ella como con gente del equipo del gobierno, tuve que hablar con inversores que traíamos a la autoridad portuaria, que bueno, que han quedado un poquito así en la nada, pues porque tengo la sensación de que cuando vino el nuevo gobierno municipal, desde autoridad portuaria, lo que se ha hecho es, bueno, aquí tranquilidad. Yo algunas veces, y se lo he dicho personalmente, y hoy como lo veré también, se lo diré, creo que es una estrategia equivocada. La propia autoridad portuaria tiene que tener, y la tenía, y la tiene, y en la mesa, una estrategia de futuro que no se puede parar por quien esté enfrente. Otra cosa es que se pueda llegar a acuerdos, más o menos, pero no se puede parar. Cada vez que cada 4 años esto cambie, no, o que haya... Pues entonces espero que en este momento, que ya verás, señor Garófalo, como te dije el otro día, verás cómo el PP desde la Junta de Andalucía y las instituciones va a ser distinto a la confrontación que había ahí. ¿Os acordáis que ya ha salido que quieren reactivar el tema del hospital? Y la Ciudad de la Justicia también. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una situación muy bonita políticamente, que es todo ese tiempo de dejación, que al menos haya una ilusión de todo aquello que se vendió, alguien lo haga. Lo dijo también Manolo Gómez el otro día. Exactamente. Vamos a venir con todas las cosas. Manolo Gómez. Yo vengo del otro lado de la bahía, que es también bahía, el puerto, y en cuanto a autoridad portuaria, el puerto ha estado completamente abandonado. Yo cuando he podido le he dado un leñazo en la prensa, porque si os fijéis, bueno, si tenéis curiosidad y os metéis en la autoridad portuaria, lo que es los presupuestos, en el puerto de Santa María no se invierte prácticamente nada y se recauda pues el doble que en Puerto Real. Te estoy hablando en cuestión de usuarios de Puerto Cherry, por ejemplo, y todos los atraques que hay en Club Náutico y demás, ¿no? Y no se invierte absolutamente nada. Allí no atraca un barco. Bueno, y del suelo, lógicamente, que hay en estos momentos. Y ahora he hablado de la segunda parte. Yo me quedé asombrado cuando el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, por utilizar la ciudad deportiva del puerto, lo que da Puntilla, paga 90.000 euros al año a la autoridad portuaria. Y allí no se invierte. Bueno, entonces yo me alegro que Teófila sea por fin... de verdad, por fin, que tenga un cargo que a los del puerto nos pueda favorecer, porque ella vive en el puerto, fue concejala en el puerto, yo tengo buenas relaciones con ella y yo sé que ella va a mirar la bahía y no va a ser como alcaldesa de Cádiz, que me parece muy bien. Entonces yo por ahí espero que eso sea así. Es decir, lo que no se puede hacer es olvidarnos de que la bahía de Cádiz tiene 3 puertos. Evidentemente Cádiz puede ser Cádiz, pero el puerto también es el puerto de Santa María, donde además salieron todas las naves y todos los... Yo me acuerdo en los tiempos mozos, en la draga del puerto de Santa María, en los que tenéis memoria, era constante, porque había mucho barco y mucha pesca, ¿no? En el puerto quedan, creo que son 5 o 6 barcos. Se está hablando de
posibilidad de que los barcos pesqueros de Cádiz, que creo que son 2 merluceros y no sé cuánto más, Cádiz, casi la lonja de Cádiz no funciona, se lleven al puerto. Pero es que el puerto tampoco hay barcos, se han ido a San Lucas, porque además la autoridad portuaria cobra una barbaridad en tasas a los señores que quieren pescar. Me imagino que el alcalde del puerto, el gobierno municipal del puerto, tendrá muy claro lo que quiere, lo que necesita o exige para su puerto, pues mira, ¿no? hemos tenido, y que se hagan públicos. Hemos tenido la desgracia también en el tiempo que en el año 2011 cambió la ley que regulaba el tema de la autoridad portuaria, la ley de Puerto del Estado creo que era, en donde el puerto de Santa María desde entonces no tiene representación en el Consejo de Administración. Está el alcalde de Puerto Real, el alcalde de Cádiz, o quien delegue, y una serie de personas de la Junta y tal. El puerto no tiene a nadie, absolutamente a nadie. Yo creo que fue porque el puerto nunca ha tenido alcalde socialista desde que yo fui concejal en el 91. Entonces aquí el presidente de la autoridad portuaria, después de José Ramón Pérez de la Red, que creo que fue el último, han sido todos socialistas. Entonces el puerto no interesaba. Aquí se ha utilizado la autoridad portuaria desde mi punto de vista, es decir, desde el punto de vista político, sin tener en cuenta, y si en el puerto no hay nadie que venga aquí a defender los intereses del puerto de Santa María, pues apague y vámonos, ¿no? Pero el alcalde del puerto es socialista, ¿no? Ahora. Sí, ahora, pero en el 2011 cuando cambió la ley, ya la ley no te permite entrar, ni tampoco han hecho nada porque cambie. Bueno, parece que hay muchas expectativas con Teófila Martínez en el puerto. El puerto de Cádiz tiene un problema tremendo que yo creo que Teófila Martínez no va a ser capaz de levantar ese problema, que es todo el nuevo terreno de relleno para desplazar el puerto de contenedores. Eso es una décima parte, un relleno que ocupa una décima parte de la bahía, una cosa así, brutal, una operación que se hizo ahí con unos dineros que procedían de bancos que ahora hay que pagar, que se paró la obra varias veces y que no está claro que haya ingresos que compensen una operación urbanística e industrial, porque el puerto no deja de ser una fábrica, que es tremendo. O sea, que yo creo que puede haber pequeñas actuaciones relacionadas con Puerto América, con el edificio de Puerto América y su posible reconversión en residencia o en hotel, una serie de... Pero el problema tremendo es el gran relleno con el desplazamiento de la zona de contenedores y el paso subterráneo. Es que la operación, cuando se piensa en ella y se pone uno despacio a pensarla, no voy a decir que es un disparate tremendo, pero es una actuación de un voluntarismo brutal. No, eso es como el que diseña una ciudad nueva con lápiz y papel, sin tener en cuenta las realidades económicas, los flujos industriales y comerciales, etcétera. Entonces, aquí se dijo una vez que Cádiz podía ser un poco Algeciras, y se diseñó con ese criterio, con una inversión tremenda. Hay un paso subterráneo a través de astilleros para que los camiones puedan acceder a esa zona inmensa de relleno que está en medio de la bahía. Yo recomiendo que no sepa muy bien de qué estamos hablando, una vista aérea actual de la bahía para que se vea el relleno cuadrangular que adelanta desde la zona de astilleros, ocupando un porcentaje enorme de la bocana de la bahía, ¿no? Ese es el problema de Cádiz, ¿eh? Ese es el problema y eso es lo que tenemos que estar pendientes. Después podrá haber actuaciones, que si la verja para acá o para allá, sí. Pero ese tema es tremendo. Y José Luis Blanco, cuando se va, dice que ese es el problema. Y dice algo así como, la herencia que dejo tiene claro oscuro. Bueno, pues es que eso claro oscuro ya él lo recibió. El problema, yo creo que José Luis Blanco tiene experiencia y es buen gestor. Y eso sigue exactamente lo mismo que cuando tomó posesión hace no sé cuántos años. Exactamente lo mismo. Con un túnel que además, por una deficiencia de obra, se inundó.
y se quedó inundado. Ese paso subterráneo por debajo de Astillero para acceder a esa plataforma se inundó y seguía inundado porque las responsabilidades empresariales y tal no estaban claras y no había forma de solucionar ese problema. Yo, la última información, me quedé allí, ¿no? Así que desearle a Teófila, por supuesto, que resuelva esos temas, pero yo creo que hay una envergadura en el mismo problema con muy difícil solución, muy difícil solución. Es que es un tema muy similar al famoso tema del tranvía, es esas cosas que no se sabe por qué al final se hacen y tiran adelante, ya se ha pedido el dinero a Europa y ya no te puedes echar marcha atrás. Pero mire, aquí hay una diferencia muy notable, que es lo del tranvía. Es una política europea que pretende fomentar el transporte público, eléctrico y tal, y en función de eso pone para Europa unas cantidades y unos volúmenes de dinero inmensos que los gestionan las comunidades autónomas de Europa. Pero este tema se hizo a golpe de préstito bancario. Es decir, aquí no hay un dinero. Es más, Europa ponía problemas para el relleno de la bahía. O sea, que eso se hizo un poco a contrapelo de la política general que en tema medioambiental tenía la Comunidad Europea. Yo creo que lo que no se debe olvidar es lo siguiente: Teófila Martínez es la Teófila Martínez del soterramiento, la Teófila Martínez del puente, del nuevo puente nuevo. Es decir, Teófila Martínez no hace las cosas a lo pequeño, sino a lo grande. Y se va a matar porque ella es así, seguro que en hacer en el puerto a lo grande, pero lo Enrique, mejor que se puede hacer. Que pueda o que no pueda, veremos a ver qué ocurre. Porque el puente... pero en la historia de Cádiz hemos tenido varios ejemplos de gente que se matan y se matan por conseguir objetivos y lo hacen. Sí tienen el tándem de el compañero de partido o de fracción dentro del partido en Madrid, en los sitios correspondientes, ¿no? Desde Moret en Madrid, con el alcalde de Cádiz, en Cádiz haciendo puentes políticos para gestionar y solucionar. Entonces, y Teófila tuvo en su momento esa palanca que era el compañero de partido y de fracción dentro del partido en Madrid, ¿no? Si el gobierno del partido, si el gobierno que viene es del Partido Popular, pues efectivamente podrá tener muchísima más cancha que si no es así. Si no, ya veremos. De todas formas, ya teniendo muy claro que hay esa parte oscura, digamos, y que estamos convencidos todos que Teófila se va a partir la cara por eso, evidentemente los tiempos van a ser importantes. Calculamos ya con las elecciones que nadie van a llegar a pactos antes de las municipales y tal, o sea que ya de momento nos vamos a ir como mínimo hasta septiembre, octubre de este año para ver si hay la posibilidad, como dices tú, de que hubiera un entronque nacional para que ella tuviera más facilidad. Ahora, por la otra parte, por la parte política... A otro Rodrigo Rato no va a poder, porque Rodrigo Rato está entre rejas. Exacto. Es decir, que a ver si coge un tándem un poquito más presentable. Bueno. ¿Cómo es lo que dijo María Jesús Montero? El milagro económico está en la cárcel, ¿no? Claro, pero otra parte importante que veo es la parte política de aquí a las municipales que entiendo que se tiene que haber comprendido de esa manera, porque primero tengo en la cabeza esa duda, como también ha tenido don Fernando, de cómo le han dado todas las autoridades portuarias os lo iba a plantear ahora, digo, cómo es que el PP se queda con las 6 autoridades portuarias de Andalucía y Ciudadanos con ninguna. Hombre, no sé cómo se ha negociado eso. Hay una noticia importante, yo creo que es de primer orden, es que Celia Celia Villalobos no va a tener autoridad portuaria. Eso es raro, importante. Bueno, lo que pasa es que eso tiene que ver con la organización del gobierno andaluz. No, el pacto, eso lo han pactado. Sí, Enrique, pero que el gobierno andaluz, que es paritario más o menos, y además, lo normal, si tú hubieras sido ciudadano, tú hubieras dicho, la mitad para ti, la mitad para mí. Pero yo creo que el primero y el segundo. Esos 6 o le van a dar 6 de otra cosa. Yo creo esa es la incógnita. Que ha obtenido Ciudadanos. Pero entonces estaríamos hablando de lo mismo que yo he dicho antes, que yo creo que esa política ya hay que defenestrarla. Es decir, el poner. Sí, es decir, es más. Que deberíamos quitarla. No, pero yo sigo pensando que eso algún día es posible. Y si no, los ciudadanos pues no votarán. Es
decir, yo veo que esto vamos encaminado a eso. Ayer estuve en una conferencia... Pactaron 25 direcciones generales para cada uno en Andalucía. Y como no cuadraban las 25 de Ciudadanos, en la Consejería de Cultura, a cuyo frente hay una del PP, hay una directora general de Ciudadanos, para tener 25. Bueno, eso se equilibre, pero si tú... Es decir, si la autoridad portuaria depende de alguna forma de vicepresidencia, y en este caso de Bendodo, que iba a hablar yo ahora de Bendodo, al cual conozco bien, evidentemente tiene que estar enmarcado ahí. A mí no me parece que Ciudadanos en Educación admita uno del PP. Yo creo que es correcto lo que han hecho. Otra cosa es lo que hagan. Y que se despolitice de alguna manera. Es decir, bien decía Rafael, evidentemente tiene que haber conexión con Madrid. ¿Y por qué tiene que haber conexión con Madrid? Pues tenía que ser, si aquí en Cádiz hace falta el desarrollo que sea, pues todos los partidos, los que sean, que quieran a Cádiz, deben de apostar por eso. Y no porque yo sea de Madrid te corto el grifo. Y hablando ahora de Bendodo, yo creo que antes he hablado de San. Aquí el hombre clave del gobierno andaluz es Elías Bendodo. Sí, sí. Y eso lo tengo yo más claro que el agua. Yo lo conocí cuando fui consejero de Unicaja, él estaba ya por allí. Ese es el hombre clave. Juanma Moreno es muy es bueno, es buen tío tal, talante. Pero el que pero el que controla ahí es Bendodo. Para mí. Y el Bendodo además está clarísimo. En Málaga tiene muy, vamos, en general lo tengo claro, y en buen gestor además. Y ese es el que ha puesto a Antonio Sanz aquí, que a mí no me pareció mal, delegado del gobierno de Andalucía, no me pareció malo, yo por lo menos lo que ha hecho, bueno, y es un hombre que controla. Y la provincia de Cádiz, pues han puesto a Colombo y han puesto a Teófila. A mí no me parece... ¿Han puesto a cómo? A Colombo también como delegada, o sea, que no llega a ser Teófila, bueno, y han puesto a esta señora de Sanlúcar, que no se sabía, de Sanlúcar de Jerez, bueno, también tiene buena presencia, me parece que me acuerdo de Elías Bendodo aquí me parece que es el hombre clave. Y Ciudadanos está pecando un poco de no haber gobernado nunca. Yo leo el Boja porque soy, como jurista de alguna manera, leo el Boja y tal, y el único que está es decir, promoviendo a través del Boja la libre designación es Elías Bendodo. O sea, yo no he visto hasta ahora que nadie de los demás consejeros hayan publicado, sino haceros cargo de lo que digo, esas libres designaciones para cargos de dentro del es decir, del gabinete de viceconsejero, gabinete de tal. El único, Elías Bendodo y su consejería de presidencia. El resto, hasta ahora, no han hecho nada. Y yo creo que eso es la forma de hacer política de ellos. Evidentemente, yo, los cargos míos en mi consejería, quiero a gente de confianza, libre designación, me parece muy bien, pero dentro de ahí hay cierta posibilidad de tú meter aquí. Sí, pero esa es la mentalidad antigua. Claro, es la decir, del PP, efectivamente, la del libre PP. Designación. Mire usted, sí. Mire usted, si usted quiere realmente hacer un cambio profundo en el gobierno de Andalucía, usted tendrá que primar a la función pública, es decir, llegar en lo profesionalmente a lo máximo, es decir, que la libre designación sean asesores, pero no poquito y de la cúpula. Poquito, porque si no, usted no va a cambiar. Usted no cambia el gobierno. Usted tiene que tener los cuerpos técnicos nacionales del Estado, los cuerpos, los técnicos de la administración. O sea, usted tiene que llegar hasta el máximo en la función pública profesional. Total. Y el resto que sean poquitos asesores. Y no al revés, Y no al revés, porque conocemos de muchos casos donde hasta los secretarios generales de las delegaciones provinciales han sido removidos para poner a gente de tu confianza, cosa que es malo para la democracia, es malo, y se ha demostrado que no es bueno. Vamos, lo que pasa es que en estos momentos de elecciones y tal, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, desagradablemente, que es aquellos que han estado en política 10, 15, 20, 25 años, que llegan a los 70 años y que se ve que no son repescados y se van protestando. Es divertido, o sea, Celia Villalobos, que podía haber sido cesada por incompetente hace 5 años, 10, 12, 15, no, se va ahora
después de haber tenido una dilatadísima carrera profesional dentro del Partido Popular, y se va protestando. Pero diciendo que el mejor presidente de la historia democrática ha sido Felipe González. Eso ha dicho. Sí, pero eso es también por la mala leche que se lleva por salir de la política. Lo ha dicho. Y a Pepe Blas también se lo he notado. A Pepe Blas también se lo he notado, que primero dice que se va y ahora cuando se va se pone a hacer medio broma, que si hay otro partido, que no sé qué, que si deja ya el Partido Popular, que ya ha cubierto una etapa con el Partido Popular, como si eso fuera de quita y pon. Es una cosa, a mí me dolió, esto me está llamando la atención, pero me dolió, por ejemplo, cuando se fue el defensor del pueblo andaluz, que ahora lo han hecho doctor Chamizo, que ahora lo han hecho doctor honoris causa de la Universidad de Cádiz, y después de estar siendo nominado y nombrado por la izquierda, la derecha, y tener un camino de rosa en lo que a política se refiere, se fue dando un portazo. Es decir, qué débil es la condición humana. Pero no lo hicieron bien. Bueno. Su agradecimiento... El mismo dedo que te pone, el mismo dedo que te quita. Bueno, su agradecimiento tendría que haber llegado al extremo. No te puso del mismo modo que te quitó. Nada, de la misma manera. Pensaron en otro. Bueno, tenemos que dejarlo ya. Volvemos dentro de un momento. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz, Enrique Bartolomé. Queremos hablar ahora de la campaña electoral. Se superponen dos campañas electorales, los preparativos de las municipales. A la hora de emisión de este programa ya se supone que habrá terminado la Asamblea Local del Partido Socialista de Cádiz, donde se habrá elegido la lista que se va a presentar a las próximas municipales a propuesta de su secretario general y candidato, Fran González. Mientras tanto, pues están ya los comités electorales de los partidos afilando las navajas para hacer los rasurados correspondientes. Estarán el casadismo preparando para devolverle la patá a Juanma Moreno y al sorayismo a la hora de hacer las listas en la provincia, que por cierto, porque se han convocado elecciones, si no tendría que haber sustituido a Teófilo Martínez Nacho Romaní. Pero bueno, eso no le da tiempo al pobre, ¿no? Tienen que estar haciendo las listas del casadismo, y el sanchismo le estará devolviendo también las patadas que Susana Díaz le ha dado a la hora de elaborar las listas e incluso a la hora de elegir a los senadores autonómicos. Bueno, en fin. No, yo creo que si vamos a entrar en el terreno electoral, yo creo que tendríamos que llevar a un acuerdo mutuo de insultarnos un poco entre nosotros. ¿Cuántos? Sí, entre nosotros 5. Sí, un amigo que sabe mucho de marketing y de audiencia dice que nos insultamos poquísimo, que casi no se nos notan los insultos. Entonces, aunque a lo mejor no en esta sesión, pero sí en otra próxima y fuera de cámara, llegar a una serie de insultos de tipo medio, que tampoco fueran muy complicados, ¿no? Pero que la audiencia mejoraría mucho en este caso, ¿no? Sobre todo después del espectáculo del Congreso de los Diputados de ayer. Porque nosotros, claro, nuestras divergencias en planteamiento y tal, sin más, parece que no tenemos intereses económicos en quien gane, cosa que es un problema para identificarnos en la audiencia, ¿no? Sí, o sea que yo creo que vamos a subir un poquito el tono entre nosotros, porque si no esto tiene... Y luego el más ofendido que pague la convivencia. Efectivamente. Te digo, Rafael, que Pepe Oneto me dijo hace mucho tiempo, que el futuro de la televisión es que la gente se matara en directo. En directo. Sí. Claro. Sí. Yo lamento decirte que todos te admiramos y queremos, y yo por lo menos seré... Mal vamos, Rafael. Mal vamos, Rafael. Que tú, no estás convenciendo nada, Rafael. Nosotros jamás vamos a... Eres muy poco seductor. Nada, no. Ahora, yo me gustaría decir lo siguiente, o sea, tú olvídate del tema porque no... Vamos, me callo aquí, punto. Que lo que quería decir dos cosas, ¿no?, sobre la campaña. Primero, lo que se cantaba en el carnaval hace unos años, ¿no? La gente no respeta
ni que estamos en carnaval. Pero también he escuchado que don José Loaiza está diciendo que en Semana Santa se pone el capirote y no hace... Él no va a hacer campaña, que la Semana Santa es sagrada y que aquí, desde luego, no hay nada que hacer. Si hubiera tenido autoridad portuaria es otra cosa. Que aquí no hay nada que hacer, ¿eh? O sea, nada que hacer. Entonces, bueno, lo que hemos visto, si lo que vamos a ver de campaña es lo que vimos ayer en la televisión, es que... Pues sí, eso es lo que vamos a ver, Enrique. Pues entonces yo le digo a los señores políticos que no vamos a ver la televisión, porque además... Tenemos una cosa muy importante, es que en casa tenemos Netflix. Y entonces sale un político cagándose en los muertos del otro, inmediatamente Netflix. Ponemos una película y nos olvidamos. Yo me gusta... La serie Narcos. Narcos, por ejemplo, o una película que... De Camarón. Que ahí también la serie de Camarón, también, donde yo tengo algún papel ahí. Sí, bueno, él hace lo que anteriormente con antigüedad se decía de muchachito bueno. Bien, entonces esta campaña electoral es muy importante. Pienso que es importantísima porque es la campaña electoral donde don Pedro Sánchez debe salir del gobierno. Yo no sé quién lo va a sustituir, pero de luego el señor Sánchez tiene que salir, porque con el señor Sánchez volvemos a la tensión máxima del acuerdo con los independentistas. Y la reacción de la otra zona de la política española, cuando hay una inteligencia con los independentistas, es que este país se va a poner de nuevo en una tensión insoportable. Y si el señor Sánchez no convence a los españoles de que él no va a hacer nada con los independentistas, no, yo voy a hablar con ellos, pero hay cosas que no entran en el... No, porque es que los independentistas entran. Entonces, si usted va a hacer una política de acuerdo o de inteligencia con el independentismo, yo a usted no lo quiero en el gobierno. Yo a usted no lo quiero. Por eso el otro día, en el artículo en el que hablé de ti, decía que me pregunten. Yo sé a quién no voy a votar. Tú debías hacerle una encuesta, Enrique. Una encuesta, aunque fuera personal. Que te pone bien, ¿Para ti, para mí? Un contrato. ¿Ahora o después? No, después. Por escrito y bien. Una encuesta. Edad. Muchísimo. Sexo. Prominente. Yo diría que algo exagerado. Por ejemplo, si tú eres el candidato de Vox en Cádiz, me parece muy bien. Bueno, temazo. A ver, temazo te ha planteado. No, ¿Vas a ser el candidato de Vox? No pases. Estás pasando la bola. Pero eso es un rumor que hay en Cádiz, que no sé quién lo ha sacado. Pero muy insistente. Y tendréis que preguntárselo. De fuentes generalmente bien informadas. Tendréis que preguntárselo a tu amigo Santiago Abascal, ¿no? Fíjate, la última vez fue el martes. Amigo, ¿no? El martes, en la celebración que hizo doña Josefa Díaz Delgado. Allí en el hotel, que además que estuvo magnífico, me dice nuestro querido amigo Juanma Pérez Dorado: Emilio, ¿qué pasa con lo de tu candidatura? A mí me lo puedes decir. Y le digo, pues mira, no, porque donde sabe todo el mundo. A mí me han contado que en aquel acto captaste para número 2 a Antonio de María. Exactamente, por si acaso. Capté a Antonio de María, por si acaso. Y haciendo la listita ya. Sí, pero tenerlo todo preparado. No, Antonio de María, digo, ¿pero por qué? Me dice Antonio, ¿por qué? Digo, hombre, porque que neutralizamos a Fernando Santiago. Ya no se va a meter contigo, porque si va conmigo no se va a meter contigo. Bueno, pero espérate que me dice, con esto termino, Juanma Pérez Dorado. Esto me lo ha dicho alguien que me ha dicho que lo sabe a ciencia cierta. Claro, por tu amistad con Santiago Abascal. ¿No fue padrino de boda tuyo? ¿Y quién es eso? ¿Y quién es la persona que lo sabe sin decir? Dice, Fran González del PSOE. Digo, perfecto, o sea, todos... Está informado. Bueno, otro de los informantes al respecto, tú que eres taurino, es uno que se ha hecho de Vox, que es Fran Gómez, el torerito de Cádiz, que ahora es conductor de autobús. Ese se ha hecho de Vox también, que va ahí también en la lista. Hay toreros importantes. Tenéis que fichar a mujeres, ¿eh? No podéis solo tíos. Igual tenéis el programa, ¿no? No, pero el programa la culpa la tengo yo, ¿entiendes? Pero en Vox... que en Vox estáis en contra de esas cosas, perdón. Pero hablando de lo política... Enrique, perdona, hablando de los taurinos, tú sabes que una de las cosas que ha propiciado el incremento del voto de Vox ha sido la caza y los toros. Es decir, hay mucha gente que ha sentido en peligro su afición taurina
Y él dijo, quieto, yo voto a este que no va a defender los toros. Talavante. Claro. Bueno, Conozco a varios, Morante y del puerto unos pocos. Claro. Yo estuve vinculado, yo no soy taurino, pero fui el abogado de Cerolo, de la empresa de Sí, la que durante llevaba. 6 años, y de los ecologistas al mismo tiempo, imagínate. Volviendo un poco a la parte más seria, parece que yo te admiro, lo digo así probablemente, las reflexiones que haces, yo sigo los programas, estoy de suplente y desde luego estoy de acuerdo, no vamos a hacer ningún tipo de... Aquí tendríamos que ser otros los que viniéramos para insultarnos, ¿no? Y tengo una frase, mi abuelo, no, tampoco quiero hacer un extenso, mi abuelo fue catedrático en Unamuno en Salamanca, luego pasó a Madrid, a Abelardo Bartolomé de Cerro, y fue también quitado de catedrático porque era liberal, un poco como Unamuno. Y Unamuno tiene una frase, yo tengo muchas cosas de Unamuno también en casa por mi abuelo, ¿no? Y decía que llegó a denominar la política como la electorería. Y decía, es hacer elecciones en lugar de hacer política. Y continuaba diciendo, dice, hay que distinguir entre los parlamentarios que hacen electorería y los intelectuales que hacen política. Yo no me considero muy intelectual, pero Unamuno hacía política desde fuera de la política. De hecho, se presentó una vez y cuando Enrique, tú sabes no tuvo lo que voto. decía Machado, ¿no? No me resisto a citarlo porque es fantástico. Dice, el hombre público que queda mal en público es infinitamente peor que la mujer pública que queda mal en privado. Decía Antonio Machado. Con lo cual la política es decir, la opinión que podemos dar, los que estamos aquí y los que escribimos en los periódicos y tal, esa es la política que no es electorería, es decir, aquí ahora que estamos en plena elección y que en España vamos a estar en elecciones siempre, aquí lo que se hace es de cara a la galería, es decir, a tiempos cortos, a espacios cortos, a las peleas estas que después... Y tenemos que hacer otro tipo de cosas, es decir, yo creo que hay que ser un poco inteligente. Además, creo que Ortega se decía que la inteligencia de los políticos se traduciría a la hora de tener acuerdos con los distintos. Es decir, ese es el político inteligente, ¿no? Y no el político que está enfrentado constantemente, al contrario, porque piensa distinto a mí. Bueno, pero si queremos llegar a un momento... Ha habido una primera etapa en la política española, después de la transición y años posteriores, que había unos modos, cuando se venía del antifranquismo, la clandestinidad y todo aquello, que eso ha cambiado porque se ha ido poco a poco profesionalizándose hasta que llega un momento que son profesionales que buscan la continuidad como valor casi absoluto dentro de los partidos y en la confrontación de un partido como otro. Es la continuidad laboral y personal de la instalación en los cargos públicos, ¿no? Claro, eso ahora mismo está muy presente, estamos viendo que no es solo lo que rige en la confrontación de un partido con otro, sino lo que rigen en las batallas internas de los partidos, ¿no? Estamos viendo que en la renovación supuesta, tanto del PSOE primero, con la caída de Susana Díaz, como el triunfo de Juanma Moreno en Andalucía, ahí ha habido unos problemas que se han solapado de renovación, bueno, pero hay que contar con los que están aquí porque son los profesionales que llevan la maquinaria de esta empresa, ¿no? Entonces eso tergiversa una barbaridad y aleja muchísimo de la defensa de los intereses generales y tal y cual, porque hay unas variantes que terminan teniendo más peso dentro del partido y de la política que en el exterior, ¿no? Ayer pasó con lo del acuerdo sobre las pensiones del Pacto de Toledo y tal, que unos quieren sacar el Pacto de Toledo adelante porque quieren llegar a las nuevas elecciones con un pacto puesto encima de la mesa, y otro dice que no vota a favor porque dos cosas: una, no le va a dar el favor al contrincante, y por otra sale él a la palestra como el que exige más de lo que se está acordando, ¿no? Con lo cual el resultado es la nada, y todos buscando unos elementos que no son
el interés social o el interés general o tal, sino de partidos, ¿no? Y en esta época, ayer se ha dicho algo, en esta fecha vamos a estar continuamente ahí. Mira, ayer se ha dicho algo instalado. Terrible. Ayer se ha dicho algo terrible. Es decir, es que bueno, como ya hay como una especie de costra gorda que ya las cosas no entran, ¿no? Ayer la señora Montero ha dicho que el PSOE se comporta como el PP cuando nadie lo ve. Cuando nadie lo ve, se comporta como el PP. ¿Viste? Es que con esta gente... Irene Montero. No María Jesús. Yo no he dicho No, Jesús. pero claro, No, eso Irene es... Montero. Enrique, Con esta familia, Enrique, ¿dónde va uno? Pero ¿A dónde va uno? Irene Montero dice eso como lógica a sus predicciones electorales próximamente. Entonces, si el PSOE vuelve a ser atractivo en las izquierdas, ella tiene que decir, oiga, que eso que le pasa a usted que le es atractivo es por fuera, porque estos son y como los del PP por dentro. Claro, para intentar entonces, levantar cabeza electoral porque Podemos se está hundiendo. Entonces, ¿qué clase de país tenemos a nivel de representación política? Gente que, si lo que tú piensas de mí exactamente es eso, pues vamos yo a ver, ¿qué hago yo contigo? ¿A dónde voy yo contigo? Pues vamos a ver precisamente, vamos a tener una experiencia importante en estas elecciones, cómo se traduce en votos cuando se ha antepuesto de manera descarada, absolutamente descarada, el interés personal del interés general, cuando se han aplicado exclusivamente técnicas de marketing permanentemente para ir a captar votos por encima del interés general. Vamos a ver cómo eso se traduce en el ciudadano. Yo sigo teniendo la sensación de que eso va a tener siempre una parte positiva para quien lo hace, porque siempre lo digo y lo decía en sus días en las elecciones a los distintos partidos y clientes cuando plantean, ¿no? Vamos a hacer, y siempre digo, a ver si nos enteramos que el voto es cuantitativo, por lo tanto, cuando tú lanzas un mensaje, siempre hay alguien que lo va a comprar. O sea, ¿cómo te vas a plantear que aunque tú digas, hago un decreto ley y pongo el salario mínimo a 900 y pico de euros, y ahora vamos a suponer que con cordura dicen los distintos estamentos, hombre, eso es una barbaridad porque la economía no está para eso bajará el empleo, tal, muy bien. Pero el que tiene una nómina de 600 y se le va a poner 900, ese no piensa absolutamente para nada de lo que pueda afectar en la economía. Y como eso, muchas cosas, pero lo que estamos viviendo, yo creo que también es para aprender para el futuro, es decir, no vale todo, o sea, un señor que está ya amenazando con que la Diputación Permanente se va a utilizar como emergencia nacional para gastar dinero donde no se puede. Yo creo que evidentemente lo que ha hecho en este tiempo Pedro Sánchez es vender su programa político que sabe que no va a poder aplicar en estos momentos y conseguir que si las encuestas dan la razón, hay que quitarse el sombrero porque va a conseguir que va a aumentar en 30 o en 40 diputados, ¿no?, los que tenía. Por lo tanto, esa solución le va a salir bien. La preocupación va a estar en cómo van a salir los números para que realmente pueda gobernar y hay un cambio importante. Pues esos números, Emilio, esos números lo tendrán que corregir en un estamento superior. El estamento superior es Europa, como ya pasó. Es decir, aquí, como las actuaciones políticas se hacen de forma electoral, pensando en el electorado, resulta que aquello que se decía en la transición y años después de lo bueno que es la cercanía de los gobernantes con los ciudadanos, y dice, bueno, un momento, a medida que estén más cerca, funciona de forma más electoral y no mirando los intereses generales, sino los votos que va a recibir por las medidas que toma, y eso lo hace el ayuntamiento, y entonces viene la Junta de Andalucía a corregir al ayuntamiento, la Junta de Andalucía, y entonces viene el gobierno. Y ahora estamos en la situación de que está sucediendo en el gobierno, y cuando no salgan los números de la macroeconomía, tendrá que venir Europa, y esperemos que no meta otra vez en el calzador que nos tuvo que meter la vez anterior. Pero esto está funcionando, y en los momentos electorales es un comportamiento que se incrementa, ¿no? Y además se incrementa hasta ponerse en evidencia. Sí, pero ya es que el ciudadano se ha acostumbrado de tal manera a esa evidencia, o sea, primero, ha perdido la vergüenza al político, no importa, la verdad, y el ciudadano ya se ha acostumbrado. Yo creo que, de todas formas, todo este tipo de... Es decir,
el por qué un ciudadano vota a uno o otro no tiene mucho que ver ahora mismo, en la situación que estamos pasando con los 900 euros, ni el paro, ni nada de nada. Eso porque nadie se cree lo que dicen los políticos. Entonces, influye mucho y yo creo que es básico. De hecho, ahí tenemos una prueba de que el PSOE ha cambiado la rosa y eso por un corazón y por España, ¿no? Sí. Es decir, lo que está ahora prevaleciendo y pasó en Andalucía es que hay un conflicto catalán que desgraciadamente a mí me repatea, porque yo cada vez que hay catalán cambio el canal, no me interesa en absoluto, está influyendo en la política española, pero mucho más que el resto de las cosas. Eso se da por una hecho. cosa que además dice, a mí de ciudadano, a mí qué me importa Cataluña, es decir, me importa relativamente. A mí me gusta, si yo no tengo trabajo, quiero trabajar. Primero eso, ¿no? Y pues la cuestión catalana se ha convertido en el cuide la cuestión. Y de hecho, ya hemos visto como Pedro ahora es un eslogan que tenía el PP, que tuvo el PP. O sea, España, ¿no? Yo creo que hay bastante de lo que está. Y os digo una cosa que también se ha rumoreado, y lo he leído en un periódico, pero eso se tiene visos de ser así, y yo tengo a lo mejor algún conocimiento, que Inés Arrimada va a ir de número por Madrid. Bueno, eso he escuchado esta mañana. Hoy se está hablando de eso. Bueno, Sí. pues yo lo he leído hoy, Pues pero yo hacía tiempo... a priori me parece un error. Bueno, Pues Inés Arrimada va de número 2 por Madrid. Es que se está justificando poco. Yo he escuchado que va a ir Malú. Como en Barcelona que va a ir está- Malú, ¿no? Sí, porque en Barcelona está No, el va a ir de Parlamento. número 2. Que va a ir Malú. Malú se queda en casa esperando que venga. Maluma, oye, que- una gaditana, ¿no? No, se está diciendo como el Parlamento catalán está cerrado casi todos los días y ella como líder máximo de la oposición, primero no tiene trabajo político, puesto que el independentismo ha cegado el procedimiento por el cual ella tendría el protagonismo que le corresponde al líder de la oposición. Entonces Ciudadanos ha pensado que como Inés Arrimada en toda España tiene un tirón, pues si lo pone de número 2 por Madrid detrás de tal, puede que tenga eso mayor Un tiro impacto. como ella y como representante Bueno, pues, del mira, anti-catalanismo. me parece que es un error muy importante. Primero, porque este Pero partido no, está cayendo. Primero, este partido tiene, como pasa en otros, ninguno o un líder. En este caso están como líderes importantes y reconocidos, carismáticos, de captadores de votos, Albert Rivera y Inés Arrimada. Bien, Inés Arrimada, por supuesto que puede sumar, pero yo creo que el concepto general que va a haber de voto nacional no se debería desperdiciar una cosa fundamental. Primero, Inés Arrimada ha ganado las elecciones en Cataluña, las ha ganado. Y es más, te voy a decir que hasta esto que se está diciendo, que no sé si será verdad, le puede afectar negativamente al españolismo en Cataluña. Porque para mí no dejaría de ser algo de cierto abandono. No, hay que estar allí. Pero igual va de número Y hay 1 que- por Barcelona, ¿no? No, Tiene número 2 por perdona, Madrid, ¿no? pero no, hay que estar allí, porque lo que tú no puedes hacer es decir, como han cerrado el Parlamento, si lo que hay que abrirlo, hay que abrirlo, no hay que tenerlo cerrado. Emilio, tú sabes una cosa, si Inés Arrimada se presenta en Andalucía, que tú lo dijiste aquí, Sí, igual hoy la presidenta de Andalucía era Inés Arrimada. claro. Cuidado, Y tú que eres de Vox y José Manuel Soto va a ir en la lista. No, para saberlo ¿Tú lo nada más, vas a llamar la lista Para saberlo. Jolín, la verdad es que José Manuel Soto y su guitarra Sí, van ahí en la sí, lista. Y Arévalo también. ¿No? Y Morante de la Curva. Ve cómo es imposible que nos peleemos, tocayo. Imposible. No, hay una duda en las encuestas que están saliendo, hay una duda que yo tengo, que es la siguiente. Bueno, yo tengo que decir que con el tema de Cataluña, cada vez creo que mis opiniones valen menos. Cada vez mis opiniones sobre ese tema valen menos, porque yo me he ido dando cuenta que en los últimos tiempos el independentismo catalán me ha ido haciendo nacionalista español. Y yo a mí mismo me he sorprendido y avergonzado de tener posiciones de nacionalista español, que yo no los tenía, ni muchísimo menos. Y me lo ha ido haciendo. Entonces, a la vez que yo me he ido notando eso, he pensado, bueno, pues quizás mis opiniones sobre eso son más parciales y tienen menos rigor, sinceramente. Y en el asunto de las encuestas, hay un asunto que relativo a el mantenimiento de Ciudadanos en esos números tan altos que le dan las encuestas. Cuando ha hecho una opción postelectoral de pactos tan clara, ¿no? Va a seguir todo su electorado, sobre todo
yo creo que ha centrado su objetivo político en comerse al Partido Popular por los pies. Pero él tenía un espectro donde no se renunciaba a quitarle electorado al PSOE para incrementar tanto por la derecha quizás más tal, pero por la izquierda también a un PSOE que no estaba conforme con el tema catalán o tal. Pero con esa opción, esa clarificación por una parte no le va a quitar electorado de centro izquierda. Por eso, perdón, un segundo muy rápido. Es mi duda. Cuando tú decías antes, que yo decía mi preocupación de cómo van a ser los votos de la otra parte, precisamente, mis dudas es qué va a pasar con Ciudadanos. Por eso, y ahora, como has preguntado antes, no quiero que quiten a Inés Arrimadas de Cataluña, no vaya a ser que vos me mande allí en vez de ser candidato. No, pero creo que va Marta Sánchez. En Madrid va Marta Sánchez. Ahí todo un pase. Pero déjame que te diga. Marta Sánchez. Sobre todo, dicho, ¿tú sabes quién tiene la culpa de que Albert Rivera haya hecho esa proclamación? Malú. No. Malú no participó en Enrique. esta. La tiene Vox. Vox los gabinetes, el que ha hecho posible. Enrique, los gabinetes técnicos no que tienen echarnos la culpa. Me vaya a perdonar, pero ya estamos fuera de tiempo. Así que, a ver, la departamento de dedicatoria. Bueno, hoy le quiero mandar un cariñoso abrazo a mi buen amigo Miguel Torres. Miguel Torres es un abogado penalista en Cádiz, que es una excelente persona, hijo del célebre Miguel Torres, que era su padre, famoso Miguelito, ¿te acordás? Del colegio de Puerto Real, Miguelito, que claro. Muchísima gente... Donde te castigaron a ti. Donde me castigaban a mí Malos y a muchos estudiantes otros. Y que además, todos cuando lo ven reconocen el cariño de su padre. Desde aquí un fuerte abrazo que nos sigue y repito, excelente amigo y excelente profesional. Muy bien. Bueno, pues con esta dedicatoria damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Enrique Montiel, a Emilio de la Cruz, a Rafael Garófano y a Enrique Bartolomé sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.